De Roma a Constantinopla. Esta es la primera sección que vamos a analizar del impacto de Constantino, ¿no? Aún antes de la batalla del puerto Milvio, Constantino se había estado preparando para asumir el poder sobre un territorio cada vez más vasto. Esto lo hizo asegurándose de la lealtad de sus súbditos en la Galia y la Gran Bretaña, donde había sido proclamado César por las legiones. Durante más de 5 años, su política consistió en reforzar las fronteras del Rin a fin de impedir las incursiones de los bárbaros dentro del territorio romano y en ganarse el favor de sus súbditos mostrando clemencia y sabiduría en sus edictos y sus juicios. Esto no quiere decir que Constantino fue el gobernante ideal. Sabemos que era un hombre excesivamente amante del lujo y la pompa, que se hizo construir en Treveris un palacio enorme y fastuoso, mientras los viñedos de que dependía la vida económica de la ciudad permanecían inundados por falta de atención a las obras de drenaje. Pero en todo caso, Constantino parece haber poseído el raro don de los gobernantes que saben hasta qué punto pueden aumentar los impuestos sin perder la lealtad de sus súbditos y que saben también cómo ganarse esa lealtad. En la Galia, Constantino se ganó la buena voluntad de la población garantizándoles protección frente a las amenazas de los bárbaros y explotando sus más bajas pasiones mediante espectáculos cruentos en el circo, donde fueron tantos los cautivos bárbaros muertos que un cronista nos dice que hasta las bestias se cansaron de la matanza. Por otra parte, como hábil estadista, Constantino supo enfrentarse a sus rivales separadamente, asegurándose siempre de que sus flancos estaban protegidos. Así, por ejemplo, aunque la campaña de Constantino contra Magencio pareció repentina, el hecho es que se había venido preparando, tanto en el campo militar como en el político, durante varios años. En el campo militar, Constantino había organizado sus recursos de tal modo que solo le fue necesario utilizar la cuarta parte de ellos para enfrentarse a las tropas de Magencio. De ese modo, se aseguraba de que durante su ausencia no se produjera una gran invasión bárbara o alguna sublevación en sus territorios en la Galia. Dejando tras de sí el grueso de sus recursos, Constantino aseguraba la estabilidad de su retaguardia. Al mismo tiempo, en el campo político era necesario asegurarse de que Licinio, quien gobernaba en las zonas directamente al este de Italia, no decidiera aprovechar la pugna entre Constancio y Magencio para extender sus territorios. De hecho, Licinio tenía ciertos derechos legítimos sobre Italia y bien podría esperar a que Magencio y Constantino se debilitaran entre sí para tratar de hacer valer esos derechos por la fuerza. A fin de prevenirse contra esa posibilidad, Constantino le ofreció a Licinio la mano de su media hermana Constancia y al parecer concluyó con su futuro cuñado un acuerdo secreto en el sentido de que sería Constantino y no Licinio quien se enfrentaría a Magencio. De este modo, el flanco de Constantino quedaba protegido cuando se lanzara a su campaña en Italia. Pero aún después de sellar esta alianza con Licinio, Constantino esperó a que aquel estuviera ocupado en una pugna con Maximinio Daza antes de lanzarse a la aventura italiana. La victoria del puente Milvio hizo de Constantino dueño único de la mitad occidental del imperio. Por lo pronto, el oriente quedaba dividido entre Licinio y Maximino Daza. En ese momento, un estadista menos ducho que Constantino se habría lanzado a la conquista de los territorios de Licinio, pues al parecer ya en esa época Constantino había decidido posesionarse de todo el imperio. Pero Constantino supo esperar el momento propicio. Como lo había hecho antes en la Galia, se dedicó ahora a consolidar su poder sobre Italia y el norte de África, excepto el Egipto, que no le pertenecía todavía. Su encuentro con Licinio en Milán afianzó la alianza entre ambos y obligó a este último a dirigir sus esfuerzos contra el rival común de ambos, Maximino Daza. De este modo, al tiempo que Licinio gastaba sus recursos enfrentándose a Maximinio, Constantino aumentaba los suyos, a fin de asegurarse de que, por lo pronto al menos, las ambiciones de Licinio se dirigieran no contra él, sino contra Maximino. Constantino cumplió en Milán su promesa de
casar a Constancia con Licinio, los dos aliados estaban todavía en Milán cuando recibieron noticias en el sentido de que Maximino Daza había invadido los territorios de Licinio, cruzando el Bósforo y posesionándose de Bizancio. Al parecer, Maximino se percataba de que la alianza entre sus rivales no podía sino perjudicarle y había invadido los territorios de Licinio porque sabía que la guerra era inevitable y quería asentar el primer golpe. Pero Licinio era un hábil general y cuando Maximino había tenido apenas tiempo de marchar unos 100 kilómetros más allá de Bizancio, después Constantinopla y hoy Estambul, su enemigo se presentó frente a él con un ejército numéricamente inferior y lo derrotó. Maximino huyó entre sus soldados, pero murió poco después sin haber tenido la oportunidad de reorganizar su ejército. Licinio quedaba entonces en posesión de todo el imperio al este de Italia, incluyendo el Egipto, mientras Constantino gobernaba todo el occidente. Puesto que ambos eran aliados y cuñados, era de esperarse que las guerras civiles y otros desórdenes, al parecer interminables, habían tocado a su fin. Pero lo cierto era que tanto Licinio como Constantino ambicionaban el poder único y estaban dispuestos a no parar hasta lograrlo. El imperio romano, a pesar de ser tan vasto, era demasiado pequeño para ambos y uno de ellos tendría que sucumbir. Por lo pronto, Licinio se dedicó a consolidar su poder haciendo dar muerte a todos los miembros de las viejas familias imperiales que podrían haber dirigido una insurrección. Constantino, por su parte, afianzaba el suyo regresando a las fronteras del Rin, donde dirigió una serie de campañas contra los francos. Por fin, la hostilidad entre ambos emperadores surgió a la luz del día. Constantino descubrió una conspiración para darle muerte y la investigación subsiguiente involucró a un pariente cercano de Licinio. Este último se negó a entregar a su pariente en manos de su colega, quien indudablemente se proponía ejecutarlo, y se preparó para la guerra. Poco después, en las mismas fronteras de los territorios de Constantino, Licinio proclamó que su cuñado no era el legítimo emperador y le declaró la guerra. Esto no quiere decir, sin embargo, que toda la culpa recayera sobre Licinio, pues hay bastantes indicios de que Constantino hizo todo lo posible para provocar su ira y hacerle aparecer como el agresor. Constantino invadió entonces los territorios de Licinio. Ambos ejércitos chocaron en dos encuentros difícilmente decisivos, pero al retirarse del campo de batalla, Constantino logró la ventaja estratégica de poder posesionarse de Bizancio, puesto que todo esto tenía lugar en el extremo oriental de Europa. La maniobra de Constantino separaba a Licinio del grueso de sus recursos que se encontraban en Asia. Dadas las circunstancias, Licinio se apresuró a pedir la paz. Una vez más, Constantino mostró sus habilidades de estadística. Su posición era ventajosa y de haber continuado la campaña, probablemente a la postre había derrotado definitivamente a su rival. Pero ello habría sido a costa de alejarse cada vez más de sus territorios occidentales, donde estaba la base de su poder. Era mejor esperar un momento más propicio y contentarse ahora con obtener de Licinio una paz ventajosa. Mediante el tratado que se selló, Constantino quedó en posesión de todos los territorios europeos de Licinio, excepto una pequeña región alrededor de Bizancio. El año 314 tocaba a su fin. Una vez más, Constantino aprovechó el periodo de paz para consolidar los territorios recién ganados. En lugar de establecer su capital en las zonas más seguras de su imperio, la estableció primero en Sirmio y después en Sárdica, hoy Sofía. Ambas ciudades se encontraban en sus nuevos territorios y de este modo Constantino podía asegurar su lealtad y posesión al mismo tiempo que podía observar más de cerca los movimientos de Licinio. La tregua duró hasta el año 322, aunque la tensión entre ambos emperadores iba siempre en aumento. Además de la ambición de ambos, las razones de esa tensión se relacionaban con cuestiones de sucesión, qué títulos y honores se le daría a cada uno de los hijos de los emperadores, y de política religiosa. La política religiosa de Licinio merece cierta atención,
pues algunos historiadores cristianos, en su afán de justificar a Constantino, han tergiversado lo que parece haber sido los hechos. Durante los primeros años, después del encuentro de Milán, Licinio no persiguió a los cristianos en modo alguno. De hecho, un escritor cristiano de esa época, al narrar la victoria de Licinio sobre Maximino Daza, nos da a entender que fue muy semejante a la de Constantino sobre Magencio, inclusive con una visión. Pero, según vemos más adelante, el cristianismo en los territorios de Licinio se encontraba dividido entre diversos bandos cuya enemistad recíproca llegaba hasta el punto de crear motines públicos. En tales circunstancias, Licinio se vio obligado a utilizar el poder imperial para asegurar la paz, con el resultado de que pronto hubo grupos de cristianos que veían en él su enemigo y que creían que Constantino era el defensor de la verdadera fe y el emperador a quien Dios amaba. Licinio, aunque no era cristiano, temía el poder del Dios cristiano y por tanto el hecho de que algunos de sus súbditos estuvieran orando por su rival le parecía ser alta traición. Fue entonces, y principalmente por ese motivo, que Licinio empezó a perseguir a algunos grupos cristianos. Pero esa persecución le dio a Constantino la oportunidad de hacer aparecer su campaña contra Licinio como una guerra santa en defensa del cristianismo perseguido.